acompañada por la mejor música. Conduce Andrés Alberto Vega Comba, martes a viernes de 10 a 12 por Radio Top 89.7. Alguien está en línea. Contacto telefónico. Nos vamos a la ciudad de Totoras. Allí nos aguarda el doctor Germán Castellani, hermano de este hombre, Walter Castellani, que lamentablemente 29 días estuvo detenido allí en la ciudad de Villa María por una causa allí que la justicia de Córdoba había entendido que, bueno, lamentablemente tenía que estar en medio de un proceso y que, bueno, felizmente para la tranquilidad de su familia, como así también de la comunidad totorense, fue liberado y ayer llegó a la ciudad justamente recibido por toda una comunidad, más allá, por supuesto, de su familia, ¿no?, que tanto lo esperaba. Así que le doy el gusto, como siempre, de saludar a esta persona amiga que además integra un club de servicios tan importantes como es el Rotary Club Totoras, como es Germán Castellani. ¿Qué tal, Germán? Buenos días, ¿cómo te va? Hola, Andrés, gracias por la presentación, buenos días, gracias por el espacio. No, por favor. Para nosotros. Gracias desde ya por esta predisposición para con nosotros, para nuestra producción. Yo te había hecho la consulta apenas se había conocido el caso de Walter y con mucho respeto me atendiste y me dijiste, mira, vamos a tratar de aguardar porque hay que seguir algunos pasos que debemos tener presentes de cómo se va a ir desarrollando todo esto. Pasaron semanas, ¿no? Y bueno, aquello que por allí parecía algo difícil, luego se da vuelta, ¿no? Y genera esta felicidad que hoy tienen tu familia, como así también la comunidad totorense. Exactamente, Andrés, cuando me llamaste aquella vez, te agradezco el llamado y te agradezco que se haya entendido la respuesta. Simplemente me parecía que había que dejar esperar que pasara el proceso, los plazos que corresponde, lógicos que tiene todo proceso, pero bueno, llegó un momento donde ya los plazos lógicos se transformaron en irracionales, el tiempo pasaba, la indagatoria, a mi hermano se demoró más del tiempo que establece el Código Procesal, y a pesar de eso tampoco hubo respuesta y el tiempo pasaba igual. Por lo tanto, decidimos presentar un recurso de control jurisdiccional que se llama, o sea, la jueza que está por encima de la fiscal, le pedimos, mire, señora jueza, revise lo que está haciendo la fiscalía porque nos parece que hay algunos errores o algunos abusos en el uso del derecho. Y bueno, la jueza interpretó lo mismo que interpretamos nosotros a través de nuestro abogado, que la persona que estaba detenida no tenía sentido que siguiera detenida, ya que las pruebas que había en contra de mi hermano, que nosotros sabíamos que eran falsas porque sabíamos por dónde venía el problema, no eran lo suficientemente sólidas y fueron refutadas con pruebas que presentamos. Claro. Y sin embargo, la fiscal seguía manteniendo la detención de mi hermano y la jueza interpreta que en base a todo el expediente que analizó, a lo que plantea la fiscal, a lo que planteamos nosotros y a lo que ella puede ver, nos termina dando la razón en todo a nosotros porque el fallo es clarito, dice que no tiene sentido que siga detenido, que es un claro caso de suplantación de identidad y que las pruebas que había no eran lo suficientemente fuertes como que justificaran la detención de una persona. Eso no quiere decir que no se lo investigue, porque hay que investigar. Si la fiscal tiene dudas, tiene que investigar, porque para eso está. Claro. Pero el tema es razonable tener 29 días a una persona detenida mientras se le investiga con pruebas que son muy flojas y que fueron refutadas en su momento, que fue la audiencia imputativa, que fue el martes de la semana pasada. O sea, después de 20 días detenido lo imputan, pasan otros 10 días más y no resuelve. Entonces la jueza ordenó la liberación inmediata. Ahora, resumiendo brevemente, para ver de qué estamos hablando. A mi hermano lo investigan por supuestamente ser primero encubridor de una banda de piratas del asfalto. Primero digo eso porque 20 días después, cuando lo cita, le dice que ya no lo investiga por encubrimiento, sino que lo investiga por ser el autor del robo a mano armada, en poblado y en banda, o sea que sí, con una banda, en base a una sola prueba fuerte que tenía la fiscal, que un auto, un Cronos rojo, que se ve en la cámara de la estación de servicio cercana donde fue el hecho en Villa María, en el 2019, Andrés, estamos hablando por esto. Ese Cronos rojo, detectan que 5 días antes, viniendo hacia Córdoba, le hacen una multa por conducir manejando el celular, y quien firma la multa es la persona que se hace pasar por mi hermano, y firma como Walter Castellani. Esa es la única prueba que tiene fuerte la fiscal, por lo tanto, la fiscal no tenía prueba para demostrar que mi hermano estuvo en el lugar del hecho,
Claro. Ni siquiera se ve la persona que estuvo en el lugar del hecho. El camionero no identifica a nadie, porque no puede ver a nadie. Sin embargo, la única prueba que tenía la fiscal para indicarlo a Walter en ese lugar era esa multa, y nosotros desvirtuamos rápidamente esa multa con 2 pruebas contundentes, Andrés. Una, el control del horario de trabajo, de donde Walter trabaja, y trabaja en AFA. Sí. O sea, tiene un sistema de control de personal digitalizado, no con tarjeta, sino con el dedo, y demostró que a esa hora estaba trabajando. Y además, que el DNI que presenta es trucho. ¿Por qué? Porque el domicilio no coincide, que figura en el DNI que presenta este tipo. Walter tiene un domicilio distinto hace 11 años, que lo cambió legalmente, y además firma de una manera distinta a la que firma Walter, nada que ver. Claro. Y además en el DNI figura el doble apellido de Walter, que Walter en su DNI oficial, el propio, no tiene doble apellido. Yo me llamo, como sabes, Germán Castellani, no el apellido de mi mamá, como figuraba en la multa. Así es. Bueno, a pesar de esa prueba contundente, la fiscal persistiendo en dejarlo detenido, cuando la prueba que tenía para vincularlo, muy tangencialmente, Andrés, porque tampoco es una prueba muy fuerte, la desvirtuamos enseguida. Y sin embargo, el tiempo pasaba y no había la libertad. Entonces, bueno, se presentó el recurso, la jueza en 48 horas, que es un plazo velocísimo para la justicia, resolvió ordenando la liberación y dejando entender, porque algunas cosas las dice expresamente y otras las deja entender, Sí. que es claro que hay suplantación de identidad, que la fiscal no tuvo en cuenta un montón de cosas, que incluso la policía que vino a Totoras días antes de que lo detengan a investigarlo a Walter, le dice en su informe que es un tipo común y corriente, que no pareciera tener relación con nadie porque no tiene el auto que buscaban el color rojo, no tiene vinculaciones con nadie, los vecinos dicen que es una persona común y corriente. La misma policía a la cual la fiscal manda le dice eso, y la jueza dice en su fallo, a pesar de eso, no le prestó atención a lo que le dijo la policía que investigaba, no le prestó atención a que el DNI no era de él, no le prestó atención a los horarios que presentamos nosotros, que Walter estuvo en Totora trabajando cuando ella dice que estaba a 250 kilómetros. Entonces la fiscal dice, muchacho, a ver, hay un montón de pruebas que refuta lo que vos decís, y además, le dice la fiscal, eso sí lo sé bien clarito, hay otras formas para que una persona permanezca investigado y colabore con la investigación, que no tiene que ser la prisión, porque la prisión es el último recurso que debería tener el Estado para investigar a una persona. Claro. ¿Por qué? Porque lo tiene que tener detenido si es peligroso para la investigación. Y queda claro, por los dichos de la misma Policía de Córdoba, que no es peligroso para la investigación. Pero sin embargo la fiscal persistió durante 29 días en mantenerlo detenido. Ahora, Germán, ¿qué se puede llegar a pensar de la fiscal entonces? Porque si en la creencia propia de que estaba acertada y que llevando adelante la causa como estaba, tuvo una equivocación y de manera enseguecida entonces quiso seguir la causa. Eso es lo preocupante, Andrés, y es lo preocupante, y incluso lo digo como integrante del Poder Judicial de la provincia de Santa Fe. Mi cargo es muy bajo, soy juez de pueblo, pero uno cuando está en este lugar, Andrés, y tiene a su mano la aplicación de determinadas medidas, tiene que ser muy criterioso y muy cuidadoso, y tiene que investigar muchísimo y pensar y fundamentar muy bien cuando va a tomar una decisión que pueda perjudicar a la otra persona, porque uno cumple con su deber, pero el cumplir con su deber no implica hacer cualquier cosa. Claro. Entonces hay que tener elementos y ser muy criterioso en la aplicación de la ley. Y más, Andrés, cuando hablamos de la libertad de una persona. Seguro. Sea o no sea la persona culpable, porque en este caso no tiene nada que ver porque le robaron el DNI o se lo duplicaron, pero ponerle que sea culpable. A ver, el Estado tiene que investigarlo cumpliendo con la ley, Andrés. Claro. Si la ley dice que la persona tiene que estar en libertad, salvo que sea peligroso para el proceso o que se intente fugar, sí, pero vos comprobás que la persona no tiene antecedentes, tu misma policía te dice que no es peligroso, entonces lo lógico es investigarlo en libertad, y de último le podés pedir que presente una fianza, como se dice, que ponga un bien o una persona que sale de garantía por si no cumple con los requerimientos judiciales. Pero vos no podés que tu primera medida sea detener a una persona por cualquier cosa. Ese es un criterio particular que tiene esta fiscal, que no lo tienen muchos fiscales, porque vos me gusta que seamos claros, no es que son todos iguales, porque la gente dice, la justicia, no, a ver, la justicia para muchas veces funciona muy bien porque hay gente muy responsable. Pero a veces mal, claro. Pero también hay de los otros, Andrés. Y sí, de los malos. De todos lados. Exactamente. Que la justicia tiene un poder mayor porque maneja la libertad o la integridad o los bienes de una persona, cosa que hay que ser muy cuidadoso y criterioso. Pero bueno, es evidente que esta fiscal tiene un criterio muy particular, que nosotros lo conocíamos de entrada, porque nos los avisaron, y que deja más tranquilo hoy, a pesar del sufrimiento y de la bronca y del dolor de estos 29 días, que la jueza de control, que está por encima, coincide con lo que nosotros venimos diciendo hace 29 días. No era la forma. Claro. No tiene por qué estar detenido. Se lo puede investigar de otra manera. Queda claro que hay suplantación de identidad. Porque a pesar de que Andrés, mi hermano, sigue bajo proceso investigativo, porque la fiscal
al día de hoy todavía no decidió qué va a hacer con esta causa. Claro. La jueza le dijo, señora fiscal, hay que liberarlo. Sigue investigando, use otros medios, produzca la prueba, pero lo tiene que liberar. No tiene sentido que esta persona esté detenida. Incluso la jueza en su fallo adelanta opinión, no sé si adelanta, da a entender en base a lo que ve, y lo dice en 2 partes del fallo que tiene 14 páginas, en 2 fallos dice, no está acreditado el hecho. Esto quiere decir que a pesar de los 29 días que lo tuvo detenido en las investigaciones, no logra ni siquiera vincularlo a Walter con el hecho, sino que ni siquiera logra probar el hecho. Claro, no se logra recabar los elementos necesarios y primarios para ni siquiera acercar justamente a que haya tenido algún tipo de autoría en cuanto a un hecho. Impecable, Andrés, es eso. Entonces, ¿vos podés tener 31 personas cuando ni siquiera pudiste demostrar eso? Claro. Y la otra cosa, Andrés, si el hecho fue hace 2 años, ¿recién ahora estás investigando? Uh-huh. O sea, ¿no sería lógico primero recabar toda la prueba que sea sólida y recién después citar a la persona? Y si cuando lo citar a tu despacho no te conforma la respuesta, porque puede ser que no te conforma la respuesta porque la prueba que te presente es débil, ahí tenés la alternativa es la detención, pero no siempre es la detención, porque vos le podés decir, mire señor, está sujeto a investigación, de ahora en más me fija a domicilio en Villa María y tiene que venir todas las semanas al juzgado a declarar o a presentar. Bárbaro, está bien, es lo que hay que hacer. Uh-huh. Pero no puede ser que tu primera medida sea detenerlo y Claro. tenerlo 29 días detenido. No Sí. debería funcionar así, y la ley no dice que funcione así, y la mayoría de los fiscales no trabajan de esa manera. Claro. Pero no siempre te encuentras con gente que está a la altura del lugar que ocupa. ¿Y por qué 20 días demoró justamente llevar adelante la audiencia imputativa, la jueza? El Código Procesal de Córdoba, que es distinto al nuestro, Sí. es muy parecido al que teníamos nosotros antes, que acá me sale el docente Andrés. En Sí. Santa Fe el Código Procesal Penal se cambia por mucho gestión del gobierno anterior socialista y también porque hay que decirlo, ¿te acordás del caso Fraticelli? Sí. El juez Fraticelli. Bueno, el juez Fraticelli, que la investigación fue pésima, y que nunca sabemos si fue culpable o no fue culpable, Uh-huh. pero hoy en día está sobreseído, recurrió, después del calvario que pasó, a la justicia internacional, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó a la Argentina y la obligó a que modifique el Código Procesal de Córdoba, de Santa Fe, porque violaba derechos y garantías fundamentales de la persona. Y una de las garantías que le violaban al juez Michel es si lo tuvieron detenido sin causa suficiente. Claro. Entonces, Santa Fe cambia el código, y acá en Santa Fe, ¿cómo funciona? Cuando el fiscal le ordena traer a una persona para investigarla, la puede tener 24 o hasta 48 horas detenida. Así Y es. después tiene que definir si le da la libertad o si le dicta prisión preventiva en base a la peligrosidad del delincuente, o de la persona, o los hechos, o la prueba. Eso es así. En Córdoba, la ley le da 10 días hábiles para que decida qué hace con la persona. O sea que en Córdoba una persona puede estar 10 días detenido sin saber por qué. Claro. Porque oficialmente no sabe por qué. Porque el abogado defensor no puede ver la causa porque es secreto sumario. Entonces, eso ya suena ilógico. Sea el que esté detenido un narco, sea un violador, no puede ser que el Estado tenga 10 días una persona detenida sin decirle por qué la tiene detenida. La fiscal en este caso se tomó 13 días hábiles, no 10. Por eso se dan los 20 corridos. Uh-huh. Pero no se tomó los 10, se tomó 13. Su justificativo es que el sistema estaba colapsado por la pandemia y todo lo demás. O sea, recién después de 13 días hábiles, 20 corridos, lo cita, no va ella a la audiencia imputativa, no sabemos por qué, manda a un empleado, le preguntan un montón de cosas y mi hermano responde sorprendentemente para la fiscalía, porque normalmente los abogados aconsejan a su cliente no responder por miedo a que se pisen. Claro. Pero como Walter no tenía nada que ocultar, habló y habló. Claramente, claro, naturalmente, exactamente. Naturalmente, y contestó, y cuando el abogado ve las pruebas flojísimas que tenía la fiscal, porque realmente son pruebas flojas, más allá que uno puede, yo no soy muy objetivo porque mi hermano, pero analizándolas fríamente, las pruebas son muy flojas. Uh-huh. Fue peor la indignación, porque tener detenido a una persona 13 días hábiles, 20 corridos, con estas pruebas flojitas, nosotros pensamos que inmediatamente, 24 o 48 horas, iba a salir la libertad y el sobreseimiento, y sin embargo no, la fiscal 10 días después todavía lo tenía detenido. Por eso recurrimos al juez de control, que es el juez superior, para que ponga esto en su lugar, Claro. para que ordene los tantos, y la jueza en un fallo que a mí me conforma mucho el punto de vista procesal y como hombre del derecho, es muy sólido, y dejan claro que las pruebas eran flojas, que fueron refutadas con prueba contundente, incluso con pruebas oficiales, porque hay presentados documentos oficiales que demuestran lo contrario, Uh-huh. que mi hermano no estuvo en ese lugar, que el documento que presenta a la persona que firma esta multa no es el de Walter, porque ni siquiera coincide la firma, el domicilio y el apellido, Claro. y que no era lógico y razonable tener detenido a una persona 29 días, y aparte también la jueza dice en 2 oportunidades, nunca la fiscal respondió a los requerimientos del detenido. Uh-huh. O sea, no es que respondió negativamente, nunca los respondió.
Nosotros presentamos 2 veces el pedido de libertad y la fiscal nunca respondió a ese pedido. Por último, podría haber respondido negativamente y tiene derecho a hacerlo. Después se bancará las consecuencias si esto se apela a la Cámara. Pero no, la fiscal no resolvía. Claro. Y tuvo que terminar resolviendo la libertad, la jueza de control. Y ahora esperamos, Andrés, porque eso es interesante aclararlo, esperamos el sobreseimiento definitivo, porque Walter hoy en día sigue objeto de una investigación, pero es evidente que vamos a pedir la semana que viene el sobreseimiento definitivo porque no hay elementos en la causa y las pruebas han sido refutadas con pruebas sólidas, mucho más sólidas que la que presentó la Fiscalía, y queremos el sobreseimiento definitivo para que quede completamente desligado de un hecho que tuvo la mala suerte de que alguien decidió duplicarle su DNI y meterlo en semejante infierno, y encima del infierno que implica tener una fiscal enfrente que, a mi forma de ver, no estuvo a la altura de su trabajo. ¿Cómo fue la llegada de Walter a la ciudad? Habíamos visto algún tipo de video allí de alguien que seguramente estaba registrando todo lo que fue un momento más que emotivo, ¿no? Fue muy emotivo. Nosotros, primero, déjame decirte, Andrés, que lo vimos bien cuando lo vimos allá. Sí. Apenas llegamos, lo vimos bien, o sea, enteramente, como es mi hermano, aquellos que lo conocen, es un tipo muy callado, muy firme en sus convicciones, es lo que se llama un puro. O sea, no existe el gris o el blanco, el negro o el blanco. Sí. Perdón, no existen los grises, es negro o es blanco, Walter es así. Está bien él en su ánimo, él sabía que iba a salir porque no tenía nada que ver. Sí. Lo trataron bien, más allá de lo que implica estar dentro de una cárcel. ¿El lugar donde se encontraba, cómo era? ¿Dentro de todo acorde para que estuviera detenido? Él estuvo en 3 lugares distintos. Sí. Los primeros 7 días estuvo en la alcaidía del Poder Judicial de la Policía de Córdoba, que es un lugar que no está preparado más que para estar 1 o 2 días, sí. Que es el tiempo que yo te decía antes que debería estar detenido una persona hasta que se lo impute. Y como eso no tiene las condiciones, ahí sí Andrés la pasó mal, durmió en el piso 7 días, tapado con una frazada, pero en el piso, literal, O sea, sí. No es que arriba de una silla, no, en el piso, dormía en el piso, en un lugar en un momento se van a hacer 13, amontonados uno al lado de otro. Hacinados, claro. Hacinados, sin comida, porque en ese lugar no hay comida. O sea que si alguien que vos tengas afuera no te lleva comida, no comía. Walter el primer día no comió hasta que el abogado pudo llevar. Claro. Le compartieron los demás presos. Sí. Y me decía que incluso hay presos que nunca fue nadie a llevarles nada. Entonces ahí me decía que cuando comían hacían una ronda en el piso, arriba de la frazada, porque estaban todo el día encerrados, podían salir media hora por día, y compartían lo que había. Alguna tarta, alguna galletita, algún sándwich, porque algún familiar les llevaba, o el abogado, y algunos no tiene nadie que les lleve porque por ahí viven en otra ciudad. Claro. Había un detenido que era de Belville y la familia no podía viajar a Villa María a llevarle comida. Bueno, eso es increíble, Andrés. Que haya lugares donde tengan detenidas personas sin comer, más allá del hacinamiento, Andrés, que es reprochable, pero ni siquiera sin comer, cuando te tienen detenido obligado, por lo menos, sí. Dale una sopa, claro, y por supuesto. Un guiso. Sí. ¿Me explico bien? Sí. Después de esos 7 días, la policía de Córdoba le dice a la fiscal, bueno, define la situación de esta persona, si no me lo saca de acá, porque acá pueden estar 7 días. La fiscal no resolvió y lo llevan a la cárcel de Villa María. Nosotros temimos que lo llevan a la cárcel de Córdoba, que está a 100 kilómetros, y eso se complica mucho más para el abogado, pero logramos que lo dejen en la cárcel de Villa María. Estuvo en un pabellón que es un pabellón burbuja, por el tema del COVID. Claro. Entonces estuvo 2 semanas en ese pabellón burbuja, ahí estuvo más cómodo porque estaba en una celda con otra persona, encerrados también porque no podían tener contacto con nadie por la pandemia, pero bueno, ahí dentro de todo, te imaginarás el lugar, como la película, o sea, un lugar horrible, sucio, pero bueno, dentro de todo tenía una cama para dormir. ¿Y la alimentación? Tenía un baño, por lo menos para bañarse, sí. Porque en los 7 días que estuvo no había baño, había agua fría, o sea, agua helada, sí. Pero bueno, y después, cuando pasan los 15 días del aislamiento, los llevan a un pabellón común de la cárcel de Villa María, que tiene 1.300 internados, entre hombres y mujeres, y bueno, ahí sí le entró un pabellón, el 11, que mientras estuvo en la burbuja le decían, tratá que no te manden al 11, tratá que no te manden al 11 porque es el peor, y lo mandaron al 11, sí. Ahí sí, contó Walter que se le vino el mundo abajo cuando le dijeron eso, y entró con muchísimo miedo, un pabellón donde te están esperando los muchachos, como si alguien vio el Marginal, es así, te están esperando los capangas del pabellón, claro. Para ver quién sos, para ver a qué venís, y te ponen las reglas propias que tiene el pabellón. Sí. Porque son propias, no son las reglas del sistema penitenciario, son propias del pabellón. La ley del más fuerte. Es que es así, había 2, el Tyson y el huevo. Ya mi hermano hablaba, ayer nos contaba, realmente se podía reír nosotros también. En ese pabellón había 2, es el único pabellón de toda la cárcel donde hay 2, ellos le llaman el pluma. Lo que yo digo, el capanga, el pluma, sí. El que manda ahí adentro son 2, el Tyson y el huevo, y le plantearon cuáles son las reglas ahí adentro. No tuvo problemas,
Él dijo que no tuvo problema con nadie, nadie le pidió nada, no le pidieron plata, nada. Él estuvo bien, comía cuando alcanzaba la comida, si no alcanzaba la comida, tomaba algunos días, dijo que comía mate cocido con pan, porque la comida no alcanzaba. A veces le pudimos ingresar porque nos dejaron ingresarle comida, entonces él esa comida la compartía con los integrantes, con los que estaban en su celda. Sí. Pero bueno, imagínate, o sea, pero dijo que se podía bañar porque tenía agua caliente, pero bueno, hay día que no comió, hay día que sí. Pero él dice que lo trataron bien. Dentro del infierno, que era una cárcel, dijo que no tuvo problema, trataba de no tener no tener problema con nadie, estaba mucho tiempo en su celda, él pidió libros, así que leyó un montón, Sí. rezó un montón. Mi hermano era una persona muy católica, pero la fe lo mantuvo en su eje, en todo Firme, el tiempo, claro. rezó un montón, Sí. firme, porque él sabía que no tenía nada que ver. Y bueno, tiene un montón de historias, anécdotas para contar de cosas que pasaron ahí adentro, pero bueno, dentro de todo él está bien. Bueno. Y la pasó horrible, pero salió entero, quizá más entero de lo que entró, porque siempre supo que esto era un error, una suplantación de identidad y alguien que no tuvo a la altura de la investigación que tuvo que tener. Y se terminó comiendo 29 días detenido. Lo que se dice en la jerga, un garrón, ¿cierto? Sí, Entre comillas, un garrón. Así es. Un garrón. Yo me gustaría que también me pudieras comentar, porque por allí uno que a lo mejor, bueno, iba entendiendo la situación del primer momento. Yo cuando me fuiste comentando de que había que esperar, hay algunas cuestiones que tenían que ver con los primeros pasos, ¿no? De cómo iba a desarrollarse todo, la indefinición, qué iba a suceder, la cuestión legal de por medio justamente y la vía, ¿no? Para transitarla. Pero bueno, estuviste vos junto con la familia por allí. ¿Hay cosas, algo que te hayan molestado, gente que haya hablado sin hablar, opinado en redes, o algo que te hayas enterado justamente de gente que sin saber cómo venía la situación pudo llegar a esgrimir algún tipo de palabra? Mira, de la localidad no, porque en la localidad la gran mayoría de la gente a Walter lo conoce por su trabajo en AFA. Si bien tiene un bajísimo perfil, nada que ver con el mío, siempre me dicen que el popular de la familia soy yo, pero es un tipo mucho bajo perfil. En la ciudad no, en ninguna de las redes que yo vi, tampoco miraba mucho, Andrés, sí me dediqué a contestar la gran cantidad de mensajes de aliento de las redes sociales. No, sí he visto en algunos portales regionales, pero que el portal se comportó muy bien porque nos llamó y yo a todos les dije lo mismo, les daba información oficial, pero no nada más que eso, porque quería esperar el cumplimiento de los plazos. Y por ahí sí hay gente que no lo conoce y ponía algo así, seguramente porque alguien de plata, por eso lo están protegiendo, que precisamente nosotros de plata no somos. Mi hermano es empleado, tiene su casa gracias a un crédito hipotecario, su auto que lo tiene creo que hace 10 años, ahora lo va a cambiar, hace un montón que está ahorrando. Pero varias, a mí me ponía contento que la misma gente, incluso algunos de Totoras en esos portales me contestaban: hablas porque no lo conoces, si vivieras en Totoras sabes quién es Walter, o si no, mirá las redes y fíjate todos los mensajes de la gente diciendo que es una persona intachable. Pero es parte del juego, o sea, los portales que pusieron notas, que pidieron autorización muy respetuosamente, me dijeron: mirá, Germán, que por ahí que cada uno diga lo que quiera. O sea, nosotros como familia sabemos quién es Walter, los amigos saben quién es Walter, los compañeros de trabajo saben quién es Walter, los productores agropecuarios de AFA, donde Walter es subgerente, saben quién es Walter, la gente del club, que lo trabajó también en la Unión, saben quién es. Entonces ya está, o sea, nadie se fue de mambo, y aquel que tiene intención de hablar de más, la libertad es libre, salvo cuando uno se pasa de la raya. Hay herramientas legales para hacerlo retroceder o pedir disculpas o retractarse, pero creo que no ha pasado, por lo menos no llegó a nuestros oídos, y tampoco nos hubiese importado, Andrés. A nosotros nos importaba que esto se aclare, que la justicia actúe como tiene que actuar, que actuó hasta ahora, que ahora esperamos el sobreseimiento definitivo, que con el fallo de la jueza estamos muy contentos, que seguramente va a salir así, y después lo que estamos analizando muy seriamente es hacer un reclamo como corresponde ante la provincia de Córdoba. Eso te iba a preguntar, te adelantaste, pero justamente esa es la pregunta, más o menos como para ir delineando ya lo que es esta entrevista, ¿no? En la parte final, si van a generar algún tipo de acción contra el Estado de Córdoba. Sí, es muy probable. Estamos esperando que por supuesto mi hermano lo defina, porque fue el que pasó eso, pero sí, porque nos parece que no puede ser gratuito, entendido, no lo digo gratuito por la plata, sino no puede ser gratuito que estos errores o estos falsos, o los criterios equivocados de quien investigue generen esta situación, Andrés. Se comió 29 días en cana, ¿está? Un tipo honesto, que es intachable, Andrés. Es más, la gente lo decía: yo no pongo las manos en el fuego por Walter, pongo las dos. Y no lo digo familiares, Andrés, sino incluso a mí me emocionaba productores agropecuarios que trabajan con la cooperativa, decían: pero, a ver, Walter me maneja la cuenta corriente hace 15 años y jamás hubo ningún tipo de drama, claro.
Y es más, en el lugar donde lo pusieron en AFA, lo pusieron precisamente en ese lugar muy sensible por su honestidad. Sí, estamos analizando hacer un reclamo contra la provincia de Córdoba y estamos analizando hacer un reclamo formal, eso lo evaluaría bien el abogado, contra la Fiscalía. Claro. En virtud del manejo, y en virtud del manejo de tiempos, de plazos, criterios de razonabilidad que debería haber en esta función, incluso algunos planteados por la jueza de control en su sentencia. Estamos muy seriamente a analizar y como corresponde, ¿eh? Nada de escrache por los medios ni nada, porque esa no es nuestra teoría, nunca lo fue. Por eso nosotros nos decíamos, vamos a hacer una marcha, vamos a hacer una manifestación, vamos a ir por donde hay todo que ir. en su ámbito, claro, en el ámbito Por correspondiente. donde hay que ir, está, porque así somos nosotros, así nos educaron mis viejos, a nosotros tres. Yo tengo una hermana, Paola, Sí. y Walter es el más fiel seguidor de esa enseñanza. Las cosas van por el carril que tienen que ir. Entonces, por eso solamente informamos, porque correspondía que informáramos cuando nos preguntaban, pero nunca decidimos hacer una cuestión de escrache, porque no es la forma. La forma es como corresponde, analizar, hacer una acción en contra de la fiscal en pro de que alguien superior evalúe su comportamiento, evalúe su actividad, y ir contra la provincia de Córdoba por daños y perjuicios por lo que sufrió. Germán, ¿cómo se hace en estos días, vos con la juventud que tenés y sabés que sos la sangre de la familia, de tu hermano, tratar de apuntalar, ¿cierto? Y de tener firme al resto de la familia? ¿Cómo es ese motivo? Porque No fue solamente fácil, uno lo puede saber, no el que lo vive, porque uno que está por fuera puede llegar a preguntar, puede llegar a indagar, pero el que la pasa es la persona que le toca y la familia que le toca. No fue fácil, los primeros días no fue fácil y cuando pasó el tiempo tampoco. Por suerte tuvimos la suerte de tener un abogado muy sólido profesionalmente, muy honesto, un profesional con códigos, un profesional con valores, de los que hay muchos, Andrés, generalmente siempre dice el tema de los abogados son todos unos chantas. No, hay muchos abogados honestos, serios, que trabajan bien, y tuvimos la suerte de encontrar a uno que de entrada nos planteó qué podía llegar a pasar, porque nos enfrentábamos a esta persona que tenía cargo de la investigación. Y fue el comienzo duro. Uno, Andrés, por estar en ser abogado, yo hace 21 años que soy abogado y en el Poder Judicial hace 11, uno conoce plazos, conoce las demoras, conoce las idas y vueltas. Entonces uno trataba de traducir o de codificar los mensajes que venían desde el juzgado de la Fiscalía a mi familia para que lo entienda, pero no fue fácil, porque uno le pone onda, pero uno también es ser humano y tiene sus flaquezas, imagina y su cabeza va bien de lo que puede estar pasando ahí. Nos dejó tranquilo escucharlo a él cuando le levantaron en comunicación y pudo empezar a hablar una vez por semana. Ir a visitarlo no pudimos porque no nos dejaron, pero sí por teléfono, y lo veíamos bien, lo escuchábamos bien, más allá de lo que estaba pasando, pero él estaba bien y eso nos dejaba un poco más tranquilos. Y la última semana fue la más dura porque el tiempo seguía pasando, la imputación ya estaba, las pruebas estaban presentadas y no había definiciones, que eso fue lo que más te mata, Andrés, porque de última, si la definición es contraria a lo que vos esperás, listo, bárbaro, apelaremos y chao, pero cuando no tenés definiciones, es más desesperante. ¿Viste? A veces es preferible tener un sí o un no, entonces vos ya sabés a lo que te enfrentás, pero cuando no sabes a lo que te enfrentás es angustiante y eso costó mucho. Los últimos días estuvo fulero, la verdad que estuvo fulero, por él por supuesto y por los que estábamos acá que veíamos que esto no se resolvía y ya no teníamos más herramientas que este recurso, que lo pensamos mucho porque tampoco queríamos entorpecer la investigación, pero bueno, el abogado nos dijo vamos por el recurso, esto no da para más y bueno, se tuvieron que emplearlo, claro. Sí, se presentó el martes y bueno, a las 48 horas la jueza resolvió que eso nos pone contentos. Todo lo que presentamos en el recurso, la jueza nos dio la razón. Germán, yo te quiero agradecer estos minutos por esta entrevista realmente más que completa, realmente un relato más que enriquecedor desde el punto de vista de cómo se sucedieron los hechos y todo lo que ustedes han tenido que trabajar, aún el abogado, cierto, que lo ha representado a Walter, y las consecuencias, ¿no?, de todo esto, de que ya esté nuevamente en su casa, con la familia, con la gente amiga que realmente quiere esta familia allí en la ciudad de Totoras, y ojalá que se le resuelva, ¿no?, para bien, y lo que tenga que seguir justamente para lo que falte en la parte judicial, bueno, sea todo beneficioso, ¿no? Esperamos que sí, estamos seguros. Lo importante es que está libre, que es distinto. El abogado nos dijo que las pruebas están, que el fallo de la jueza de control es un aliento porque da a entender cuál es lo que ella ya interpreta que eso puede llegar a pasar, así que presentaremos el pedido sobre seguimiento definitivo y veremos cuál es la decisión de la fiscal. En el caso que no se lo dé y dicte yo que sea una falta de mérito, que es un paso intermedio entre liberarlo y procesarlo, iremos a la Cámara de Apelación porque lo que nosotros buscamos es el sobreseimiento y no que la causa quede dormida en algún escritorio o en alguna estantería, sino queremos el sobreseimiento definitivo. Bien.
Desde ya un gran saludo para vos, Germán, para la familia, para Walter. Bueno, lo mejor de aquí en más, ¿eh? Gracias, Andrés, en serio, por la nota, por el espacio. Bueno, y saludo a toda la gran cantidad de amigos y amigas que tengo en la gran ciudad de San Genaro. Seguro, un gran abrazo para vos, ¿eh? Muchas gracias. Que tengas buen fin de semana. Igualmente. Chao, hasta luego, muchas gracias. Muy bien, entonces hablando con el doctor Germán Castellani, hermano de Walter Castellani, este hombre que lamentablemente fue detenido, 29 días allí en lo que es la cárcel de Villa María, por este delito que se le había imputado y que realmente no fue más que una suplantación de identidad, donde recayó lamentablemente en él, con esas consecuencias, ¿no?, de estar 29 días detenido, pero que ayer pudo recuperar la libertad.